Durante años, su suegra le repitió que no era digna de su hijo. En cada reunión, la humillaba delante de todos. Pero cuando se leyó el testamento, el nombre que apareció como heredera fue el de ella. Lo que hizo después, dejó a todos sin palabras. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Marina Olmos revisó su reflejo una última vez en el espejo antes de salir. Había pasado toda la tarde preparando su atuendo con cuidado. No era nada extravagante, pero sí elegante, un vestido azul marino de tela fluida que caía justo por debajo de las rodillas, unos tacones discretos, cabello suelto con ondas suaves y un toque de maquillaje que resaltaba su mirada serena. No era una mujer de lujos ni de marcas, pero tenía algo que nadie le enseñó: presencia. Esa manera de estar que no necesita levantar la voz para sentirse. Sin embargo, mientras se acomodaba los pendientes heredados de su madre, algo en el estómago se le revolvía. No era hambre. Era nervios. Esa noche conocería a la familia de Álvaro. Más específicamente, a su madre, Leonor. Álvaro le había hablado poco de ella. Solo lo justo. Mi mamá puede ser algo reservada, le había dicho. Pero ya verás, con el tiempo se ablanda. Llegaron puntuales. La casa era grande, de esas que guardan cuadros de familia en cada rincón y alfombras que no se pisan sin cuidado. Leonor los recibió en la puerta. Alta, delgada, de rostro serio y mirada afilada. Vestía un conjunto blanco, inmaculado, como si acabara de salir de una revista de estilo clásico. «Hola, señora Leonor. Es un gusto conocerla», dijo Marina, estirando la mano con una sonrisa. Leonor la observó de pies a cabeza antes de tomarle la mano con frialdad. «Pensé que eras diferente, más elegante», murmuró. La frase cayó como una gota helada entre ambas. Álvaro carraspeó y cambió de tema rápidamente, guiándolas hacia la sala donde ya estaban esperándolos el padre de Álvaro y una tía materna. La cena fue tan tensa como Marina temía. La mesa estaba impecablemente servida, con copas de cristal y platos hondos con borde dorado. El mantel blanco sin una arruga. Pero nada de eso compensaba la rigidez de la conversación. Leonor dirigía la charla como una directora de orquesta. Hablaba de sus años en el club de damas, de su prima que era jueza en Monterrey, de la familia González del Pedregal, a quienes seguro conoces, ¿verdad, Marina? Mientras Marina asentía sin entender del todo. Intentó intervenir un par de veces. Una vez para comentar algo sobre educación, otra sobre arte. En ambas, Leonor la ignoró por completo o le contestó con un «ah», qué interesante que sonaba a «no me importa». Marina bajó la mirada, disimulando su incomodidad. Había conocido ambientes difíciles antes, pero este era diferente. No era grosería abierta. Era algo más fino. Más venenoso. El tipo de desprecio que se disfraza de elegancia. Al final de la noche, ya en el coche, Álvaro intentó suavizar la tensión. «No te lo tomes a pecho, ¿sí? Mi mamá es así con todos. Incluso con mi hermano». «No te preocupes», respondió Marina, mirando por la ventana. «Estoy bien». Pero en su pecho ya se había abierto una pequeña grieta. De esas que no se notan al principio, pero que, con el tiempo, se vuelven fisuras profundas. A pesar de ese mal inicio, Marina y Álvaro continuaron su relación. El amor entre ellos era genuino. Él era un hombre cariñoso, respetuoso, con un sentido del humor sereno que la hacía sentir segura. Ella encontró en él una forma de paz, y eso bastaba. Se casaron al año siguiente. Marina insistió en que fuera una ceremonia íntima, en un jardín modesto, con flores silvestres y un grupo reducido de amigos y familia. Leonor desaprobó todo. Desde el vestido, muy sencillo para una boda, hasta la comida, arrachera para una celebración. La criticó por no invitar a más gente, por no contratar un cuarteto de cuerdas, por no usar zapatos de tacón más altos. Marina escuchó todo, una crítica tras otra, sin responder. No porque no pudiera, sino porque intuía que, con Leonor, cualquier respuesta sería usada en su contra. ¿Por qué no la enfrentaste?, le preguntó Laura, su mejor amiga, días después. Porque me casé con Álvaro, no con ella, respondió Marina. Pero algo en su voz ya no sonaba tan firme. Los años pasaron.
Marina dejó su trabajo como maestra de primaria para dedicarse al hogar cuando nacieron sus hijos, primero Diego, luego Camila. Álvaro, médico especializado en oncología, trabajaba jornadas largas, con turnos que a veces duraban días. Marina sostenía todo en casa, niños, comidas, doctores, reuniones escolares, pagos. Lo hacía con amor, pero también con cansancio. Un cansancio que nadie veía. Leonor seguía presente, siempre crítica, siempre al acecho. En cada comida familiar, encontraba una nueva forma de marcar la diferencia. Cuando Álvaro salía con Lucía, ella sí sabía comportarse en la mesa, dijo una vez, frente a todos, cuando Marina tomó el tenedor equivocado. Lucía tenía una presencia distinta, comentó otra ocasión. Más adecuada para el círculo en el que nos movemos. Lucía. Ese nombre apareció tantas veces que parecía un fantasma instalado en la casa. Marina sonreía. Guardaba silencio. Se tragaba el dolor con el mismo autocontrol con el que servía el postre. Pero más de una vez tuvo que ir al baño durante esas reuniones, cerrar la puerta, apoyarse contra la pared y dejar que las lágrimas bajaran en silencio. Mientras, afuera, las risas continuaban como si nada. Álvaro intentaba interceder, pero sin firmeza. Ya sabes cómo es mi mamá. No lo hace con mala intención. Y ese era el problema, nadie lo hacía con mala intención, pero el resultado era siempre el mismo. Marina se sentía invisible, como si su existencia estuviera constantemente bajo evaluación, y nunca aprobara el examen. Esa noche en particular, la reunión fue más extensa de lo habitual. Era el cumpleaños de la tía Rosa, y la casa de Leonor estaba llena de invitados, primos, sobrinos, conocidos de años. Marina cocinó parte de la cena, organizó los platos, acomodó a los niños y se ocupó de que todos estuvieran atendidos. Nadie lo notó. Al final de la velada, cuando ya todos habían ido, Marina se quedó en la cocina recogiendo los restos de la cena. Lavaba los platos con las mangas remangadas, el cabello algo suelto, el cuerpo agotado. Leonor apareció en la puerta, con una copa en la mano. Se acercó sin decir palabra. Marina no la miró. Siguió lavando. Había aprendido que el silencio era su único escudo. Pero entonces, Leonor se inclinó levemente hacia su oído y susurró con voz seca, firme, cruel. Eres buena para limpiar, pero nunca serás parte de esta familia. Marina se quedó quieta. Las manos sumergidas en agua jabonosa. El corazón latiendo con fuerza. No volteó. No respondió. Solo bajó la mirada y, con la misma calma que había sostenido durante años, continuó lavando. Pero en lo más profundo de su alma, una certeza comenzó a gestarse. Una semilla de fuerza que aún no sabía que estaba plantando. La vida de Marina se fue tejiendo con hilos invisibles. Rutinas, silencios, responsabilidades que asumía sin que nadie lo notara. Día tras día, se encargaba de mantener la casa funcionando como un reloj, despertaba a los niños, preparaba el desayuno, los llevaba a la escuela, hacía las compras, cocinaba, limpiaba, organizaba todo para que Álvaro, al llegar del hospital, solo tuviera que sentarse y descansar. Y no lo hacía por obligación. Lo hacía por amor. Amaba a sus hijos con un fervor que la desbordaba. Amaba verlos correr por el pasillo, dormir abrazados al osito de peluche, preguntar 1000 cosas durante la cena. Y también amaba, aunque en silencio y con grietas, a Álvaro. A veces más por lo que fueron que por lo que eran. Porque Álvaro, con el paso del tiempo, había aprendido a no mirar demasiado. A conformarse con que todo estuviera en su sitio. A aceptar que su madre y su esposa no se llevaran bien como una fatalidad inevitable. Es mejor no meterse, solía decir. Y así fue como se fue quedando al margen, mientras Marina cargaba con todo. Con el tiempo, esa carga se volvió pesada. No por lo material, sino por lo emocional. Leonor seguía siendo una presencia constante, afilada como un alfiler en la espalda. Cada visita, cada reunión, era una coreografía de desprecio disfrazado de elegancia. Comentarios que llegaban como cuchillos con punta dorada. ¿Otra vez pollo? Marina, deberías variar un poco más el menú, los niños necesitan sabores nuevos. ¿Llevas a Camila a esa escuelita? Yo habría preferido algo más acorde al apellido Luján. ¿Sigues sin trabajar? Bueno, cada quien tiene sus prioridades.
Marina aprendió a sonreír sin mostrar los dientes, a no responder, a guardar todo en un rincón interno que ya estaba lleno de palabras no dichas. Pero en medio de esa guerra silenciosa, había una excepción, una presencia que rompía el patrón, don Esteban. El padre de Álvaro era un hombre de pocas palabras, de esos que parecen observar más de lo que hablan. Tenía una voz grave, pausada, y una mirada que nunca juzgaba. Desde el primer día que conoció a Marina, no dijo mucho, pero la saludó con un apretón de manos firme y sincero. Y desde entonces, cada vez que ella llegaba, él le ofrecía el asiento más cómodo, le servía café sin que ella lo pidiera, y le preguntaba cómo estaba con una voz que de verdad esperaba respuesta. Nunca defendió abiertamente a Marina frente a Leonor, no porque no quisiera, sino porque Esteban había aprendido que con su esposa, cualquier cosa se convertía en pólvora. Pero su manera de mirar a Marina con respeto era suficiente. Para ella, ese gesto valía más que 1000 discursos. Cuando los años avanzaron y los niños empezaron la primaria, la salud de don Esteban comenzó a quebrarse. Primero fueron olvidos leves, luego una tos persistente, mareos, y finalmente el diagnóstico, insuficiencia cardíaca crónica. Leonor reaccionó como si se tratara de una molestia más. No toleraba los cambios, y menos aún, la fragilidad. Le fastidiaba que Esteban necesitara cuidados, que la rutina se alterara, que el ritmo de su vida se viera afectado. Marina, en cambio, asumió el rol de cuidadora con naturalidad. No puedo dejarlo solo todo el día, mamá, dijo Álvaro una mañana. Y tú no tienes tiempo. Marina sí puede estar con él. ¿Le pedirías eso? Leonor frunció los labios, pero no dijo nada. Así fue como, de forma no oficial, Marina se convirtió en la compañía diaria de don Esteban. Cada tarde, después de dejar a los niños en sus actividades, llegaba a casa de sus suegros. Le preparaba su té, le organizaba los medicamentos, y se sentaba con él en el porche a ver caer la tarde. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hablaban poco, pero lo suficiente. Esteban no necesitaba conversaciones largas. Le bastaba con tener a alguien que lo tratara con calma, que no lo apurara, que no lo corrigiera. Los jazmines de tu jardín siguen floreciendo, le dijo una vez. No como los de aquí. Tú debes tener buena mano. Marina sonrió. Tal vez es porque les hablo. Eso es, dijo él, sonriendo débilmente. Porque tú hablas con todo lo que cuidas. Y por eso todo crece contigo. Esa frase la acompañó días enteros. Hubo tardes en las que Marina lo veía dormir con la cabeza apoyada en el respaldo del sillón, mientras el sol filtraba rayos dorados por la cortina. En esos momentos, ella sentía una paz extraña. Como si por fin, en algún rincón de esa familia, existiera un lugar que era suyo. Leonor, al principio, se mostraba indiferente. Entraba, salía, hacía llamadas con voz alta, fingía que no notaba el vínculo creciente entre su esposo y su nuera. Pero con el tiempo, su actitud cambió. Se volvió más cortante, más seca. Empezó a hacer comentarios al pasar. Estás mucho tiempo aquí, Marina. ¿No se te acumulan cosas en tu casa? ¿No será que lo estás mal acostumbrando? Deberías cuidar más tu postura, eso de estar sentada tantas horas te va a dañar la espalda. Marina respondía con la misma serenidad de siempre. No por debilidad, sino por una convicción profunda, ella sabía lo que estaba haciendo. Estaba cuidando al único que la había mirado con humanidad. Una tarde especialmente silenciosa, Marina llegó como siempre. Le llevó a Esteban un libro de cuentos cortos de Juan Rulfo. Le encantaban las historias breves, con silencios largos. Lo encontró con los ojos cerrados, respirando lento. Se sentó a su lado, le tomó la mano y le habló con ternura. Hoy te traje algo que te va a gustar. Te leo, ¿sí? Esteban asintió con un leve movimiento de cabeza. Marina comenzó a leer. Su voz era suave, pausada. Mientras las palabras llenaban el aire, ella sintió algo que no sabía poner en palabras. Era como si ese momento, esa escena, esa entrega, fueran el resumen de todo lo que había vivido. Cuando terminó un cuento, Esteban abrió los ojos y la miró con una expresión que pocas veces había visto en alguien. Como si la viera de verdad. Como si, en ese instante, reconociera todo lo que ella había hecho, todo lo que había callado,
todo lo que había sostenido sin que nadie lo notara. Entonces, con esfuerzo, apretó suavemente su mano. Gracias, Marina, dijo con voz quebrada. Siempre has sido la verdadera fuerza de esta casa. A Marina se le humedecieron los ojos. No por tristeza, sino por la verdad contenida en esas palabras. Nadie más se lo había dicho. Nadie. En ese momento, al otro lado del ventanal, una sombra se detuvo. Era Leonor. Observaba la escena con una mezcla de celos, rencor y algo más difícil de nombrar, derrota silenciosa. Ella había pasado décadas intentando borrar a Marina de esa familia. Y sin embargo, allí estaba, sentada al lado del único hombre que había sabido ver lo que realmente importaba. El sol comenzaba a caer. Esteban cerró los ojos, aún sosteniendo su mano. Marina no se movió. No hizo ruido. Solo se quedó ahí, en silencio, con el corazón latiendo fuerte. Porque a veces, el respeto no se dice. Se siente. Y en esa casa llena de juicios y apariencias, solo un hombre fue capaz de dárselo. El día que don Esteban falleció, el cielo amaneció gris. No lluvioso, ni tormentoso. Solo gris. De ese tono opaco que parece empujar el alma hacia adentro. Marina se despertó con un presentimiento. Era temprano, y el teléfono todavía no sonaba. Pero algo en su pecho le decía que la vida estaba por cambiar. Minutos después, el celular vibró. Era Álvaro. Mi papá, fue lo único que pudo decir antes de que su voz se quebrara. El velorio fue sobrio, como Esteban lo habría querido. Sin exageraciones, sin discursos. Apenas unos bancos dispuestos en la pequeña capilla del cementerio y una cruz de madera clara sobre el féretro. La familia cercana se reunió en silencio. Marina llegó acompañada de sus hijos, que se mantuvieron junto a ella con madurez inesperada. Álvaro estaba allí, pálido, de pie junto a su madre. Leonor, impecablemente vestida de negro, no derramó una lágrima. Mantuvo el rostro endurecido, los labios sellados, los ojos secos. Caminaba entre los asistentes con una compostura forzada, saludando a cada uno como si organizara una cena social. Más que dolida, parecía incómoda. Marina, en cambio, se sentó en una esquina, sin buscar protagonismo. No necesitaba estar al frente. Su duelo era real. Le dolía perder a Esteban como se pierde a alguien que significó más de lo que las etiquetas permiten. No era su padre. No era su amigo. Pero había sido su única familia dentro de esa casa. Durante el entierro, mientras el ataúd descendía lentamente, Marina sostuvo las manos de sus hijos. Cerró los ojos y murmuró un gracias sin voz, solo para ella. Sabía que, en los últimos años, Esteban la había visto. Y eso, aunque nunca se dijera en voz alta, lo había sentido en cada gesto, en cada silencio compartido. Días después, llegó la notificación. El testamento de don Esteban sería leído en el despacho del licenciado Arturo Beltrán, notario de la familia desde hacía más de 20 años. La reunión se haría en privado, solo con los herederos legales presentes. Marina no planeaba ir. Yo no tengo nada que ver en eso, le dijo a Álvaro cuando le informó de la cita. Mi papá quiso que estuvieras. El notario fue claro. Ella dudó. No entendía por qué. ¿Acaso Esteban le había dejado algo? ¿Un objeto? ¿Un recuerdo? Le parecía innecesario, pero accedió por respeto. La sala del despacho era amplia, pero sobria. Paredes forradas en madera oscura, una mesa larga de nogal, y una lámpara de cristal suspendida en el centro. Marina llegó puntual. Vestía una blusa beige y pantalón negro. No se maquilló. No lo creyó necesario. Su rostro mostraba la serenidad de quien no espera nada. Leonor llegó minutos después, envuelta en un perfume caro, con gafas de sol que se quitó apenas se sentó. Álvaro, callado, le hizo un gesto a Marina para que tomara asiento junto a él. El ambiente estaba tenso. No por tristeza, sino por lo que todos esperaban, el reparto de bienes. El licenciado Beltrán entró con una carpeta gruesa bajo el brazo. Saludó con cortesía, tomó asiento frente a ellos y comenzó el procedimiento legal con voz firme y pausada. De acuerdo con la voluntad del señor Esteban Luján, procederé a dar lectura oficial al contenido de su testamento. El documento fue firmado en fecha válida y certificado por 2 testigos. No se han presentado impugnaciones previas.
Leonor cruzó las piernas, segura. Miraba el expediente como quien repasa una lista de compras. Marina se mantenía en silencio, con las manos entrelazadas en su regazo. Comenzaremos con el inventario de bienes, continuó el notario. El señor Luján deja constancia de los siguientes activos: 3 propiedades a su nombre, una cuenta de inversión en el Banco Privado de Monterrey, acciones en la empresa de insumos médicos Luján y Asociados, así como una colección de arte y objetos personales de valor histórico. Leonor asintió con disimulo, como si todo eso ya le perteneciera de antemano. Pero entonces, el licenciado hizo una pausa breve. Abrió otra hoja del expediente, ajustó sus lentes y leyó en voz alta. Yo, Esteban Luján Ortega, en pleno uso de mis facultades, declaro que el total de mis bienes, activos y pertenencias detalladas anteriormente, serán heredadas en su totalidad a la señora Marina Olmos, con quien no comparto sangre, pero sí historia, humanidad y gratitud. Porque ella fue más hija que nuera, más leal que cualquier lazo de parentesco, y más humana que todos los que llevaban mi apellido. El silencio que cayó fue brutal. Leonor se enderezó de golpe. ¿Qué dijo?, exclamó, sin poder ocultar la furia. Álvaro parpadeó, incrédulo. Marina, inmóvil, no entendía lo que acababa de oír. ¿Había escuchado bien? ¿Todo, a su nombre? Debe ser un error. Eso no puede ser, insistió Leonor, poniéndose de pie. El documento está firmado por el señor Luján y validado por peritos, aclaró el notario sin inmutarse. Hay una carta manuscrita que forma parte del expediente. Si lo desean, puedo leerla. Leonor no respondió. Se dejó caer en la silla, pálida. El notario abrió un sobre y extrajo una hoja escrita con letra firme. Querida Marina, no tuve el valor de decírtelo en vida, pero siempre supe que tú fuiste el verdadero corazón de esta familia. Me dolió verte pasar años de esfuerzo y silencio sin el reconocimiento que merecías. Esta decisión es mía, no para herirte ni para herir a nadie, sino para hacer justicia. No por lástima, sino por amor. Porque lo diste todo sin esperar nada. Este es mi agradecimiento eterno. Atentamente, Esteban. Marina sintió un nudo en la garganta. No sabía si llorar o levantarse y salir corriendo. No había orgullo en su rostro. No había arrogancia. Solo una conmoción profunda. Se llevó una mano al pecho. No por lo material, sino por la validación. Por esa carta que decía, al fin, que alguien la había visto. Álvaro seguía en silencio. Miraba a su madre, luego a Marina, como si no pudiera decidir a quién mirar con más asombro. Leonor, en cambio, apretaba los puños sobre la mesa. Su expresión era una mezcla de ira, humillación y desconcierto. Voy a impugnar esto, dijo entre dientes. Está en su derecho, respondió el notario. Pero le anticipo que será en vano. Al salir del despacho, Marina lo hizo sola. No esperaba compañía. No quería hablar. Caminó por el pasillo largo con pasos lentos. Afuera, el sol brillaba de una forma que parecía irónica. Ella no sentía luz en ese momento. Sentía vértigo. En la puerta, se detuvo un momento. Cerró los ojos. Escuchó el ruido del tráfico a lo lejos, el canto de un pájaro en un árbol cercano, el susurro del viento contra su cabello. No se sentía vencedora. Se sentía libre. Y a veces, eso es más que suficiente. Detrás de ella, Leonor seguía dentro del despacho, sentada, derrotada. Sin entender, ni aceptar, cómo fue que perdió el control que creyó tener toda su vida. La noticia de la herencia no tardó en explotar como una bomba en el centro mismo de la familia Luján. Lo que debía ser una lectura formal, tranquila, terminó siendo el epicentro de un escándalo que desató tensiones acumuladas durante años. Leonor, incapaz de asimilar que su esposo había dejado todo en manos de Marina, se transformó en una tormenta que no conocía pausa ni razón. El mismo día, tras salir del despacho notarial, hizo una serie de llamadas desesperadas. Primero a su abogado de confianza, luego a un exfuncionario judicial, después a un viejo conocido que alguna vez le ayudó con trámites turbios. Su frase era siempre la misma: esto no puede quedar así. Es una locura. Tiene que haber una forma de revertirlo. Pero la respuesta fue, una y otra vez, un muro legal inquebrantable. Los abogados de Esteban habían sido meticulosos.
El testamento había sido redactado por él mismo, revisado por 2 notarios, firmado en presencia de testigos válidos, y acompañado por una carta manuscrita cuya autenticidad fue verificada por un perito caligráfico. Cada hoja llevaba fecha, rúbrica y huella dactilar. No había fisura por donde entrarle. Leonor, furiosa, lanzó su bolso contra una silla. El golpe hizo eco en la sala de estar, pero el vacío que sentía por dentro no se apagaba con gritos. Marina, por su parte, aún caminaba con la sensación de estar dentro de un sueño extraño. Nada en su vida la había preparado para recibir una herencia así, mucho menos para recibirla en esas circunstancias, y menos aún de la única persona que la había tratado con verdadero respeto. Pero no se dejó llevar por el impulso ni por la emoción. Actuó con cautela. Al día siguiente, pidió cita con una notaría que no tuviera relación con la familia Luján. Necesitaba verificar por su cuenta que todo fuera legítimo, no por desconfianza hacia Esteban, sino por necesidad de certeza. Sentada frente a la notaria, le entregó los documentos. Necesito saber si esto es real. Y si no hay posibilidad de impugnación. La notaria, una mujer mayor de voz pausada, revisó el expediente durante media hora. Marina esperó en silencio, con las manos entrelazadas sobre el regazo, conteniendo el temblor de sus dedos. Finalmente, la notaria levantó la vista. Esto es perfectamente legal, señora Olmos. Tiene en sus manos un testamento blindado. El señor Luján supo muy bien lo que hacía. Lo firmó con plena conciencia. No hay error aquí. Es usted la única heredera. Marina asintió. No sonrió. No lloró. Solo asintió. Como si su cuerpo estuviera digiriendo una verdad que aún no cabía del todo. En casa, el ambiente cambió de forma abrupta. Álvaro caminaba como si flotara entre 2 mundos. No hablaba mucho. No preguntaba. No se acercaba. Evitaba las miradas de su esposa y se encerraba por horas en su estudio, con el pretexto de revisar casos médicos o preparar ponencias. Marina lo dejaba estar. No quería forzar una conversación que no naciera sola. Pero una noche, mientras preparaban la cena en un silencio incómodo, ella no aguantó más. ¿No vas a decir nada?, preguntó, sin mirarlo. Álvaro cortaba verduras con movimientos lentos. Se detuvo y bajó el cuchillo. No sé qué decir, respondió, sin levantar la voz. ¿No te sorprende? ¿No te duele? Claro que me sorprende. Y sí, me confunde. Pero, no puedo ir en contra de mi madre. Marina sintió que el aire se le iba por un instante. ¿Ni siquiera para reconocer lo que yo he hecho por esta familia?, preguntó con voz rota. Álvaro no respondió. Y ese silencio fue más doloroso que cualquier grito. Esa noche, Marina se sentó sola en el sofá del cuarto de estar. Tenía una taza de té en las manos, pero no bebía. Miraba el vacío, como quien ve pasar los años en una película sin sonido. Pensaba en cada cumpleaños organizado con cariño, en las veces que cuidó a Leonor cuando se enfermaba, en los cientos de comidas cocinadas, las discusiones evitadas, los días en que se tragó las lágrimas solo para no incomodar. Todo eso, ahora reducido a una frase. No puedo ir en contra de mi madre. Fue en ese momento cuando Marina entendió algo profundo. Llevaba años esperando validación de personas que jamás quisieron verla, que nunca la aceptaron, que la toleraron por comodidad, pero nunca por afecto. Y ya no tenía sentido seguir mendigando cariño donde no lo había. La confrontación con Leonor no tardó en llegar. Un martes por la mañana, mientras Marina barría la entrada de la casa, el sonido del portón abriéndose le hizo levantar la vista. Leonor bajó de su auto con pasos decididos, la expresión rígida como siempre, pero esta vez cargada de furia. Marina no se movió. Dejó la escoba apoyada contra la pared y la esperó. Tenemos que hablar, soltó Leonor sin saludar. Claro, dijo Marina con calma. Pase. Entraron a la casa. La misma donde Leonor tantas veces había hecho comentarios hirientes, la misma donde Marina se sintió invisible durante años. Ahora el aire era distinto. Como si la casa reconociera que algo había cambiado. Leonor no se sentó. Se plantó en medio de la sala. Vengo a pedirte que renuncies a la herencia, dijo, sin rodeos. Si tienes un poco de vergüenza, lo harás. Marina se mantuvo erguida. ¿Vergüenza? ¿Por qué?
Porque todo esto no es tuyo. Porque no es justo. Porque tú no eres sangre de esta familia. Marina respiró hondo. No elevó la voz. No respondió con rabia. Yo no pedí nada, señora Leonor. No moví un dedo para buscar esto. Fue su esposo quien me eligió. Y lo hizo con los ojos abiertos. No por lástima, sino por todo lo que usted nunca quiso ver. Leonor la miró como si hubiera recibido una bofetada. Abrió la boca para contestar, pero no dijo nada. Dio media vuelta y se marchó sin despedirse. Días después, Marina firmó los papeles del traspaso de una de las propiedades, una casa ubicada en la colonia Jardines del Sur, donde Esteban había vivido durante su juventud. Era amplia, con jardín al frente, ventanales grandes, y una cocina luminosa que daba a un patio trasero. Cuando el notario le entregó la copia sellada del documento, Marina la tomó con manos firmes. Ya no temblaban. Ya no dudaban. Esa tarde, fue sola a la casa. Llevaba las llaves en la mano. Abrió la puerta con cuidado, como quien entra a un lugar sagrado. El aire olía a encierro y a historia. Caminó por el pasillo principal, recorrió los cuartos vacíos, acarició el marco de una ventana. En la cocina, se detuvo. Apoyó las manos en la barra de granito y cerró los ojos. Por primera vez en su vida, caminaba por una casa sin sentirse una intrusa. Sin mirar por encima del hombro. Sin preguntarse si estaba en el lugar correcto. Estaba en su casa. Y eso, para una mujer que pasó años sintiéndose prestada en su propia vida, valía más que cualquier testamento. Tras la firma del traspaso y la validación legal de todos los documentos, Marina respiró por primera vez en años sin ese peso invisible sobre el pecho. A diferencia de lo que muchos podrían haber hecho, no corrió a comprar joyas ni autos de lujo. No viajó, no celebró, no presumió. Lo primero que hizo fue buscar un pequeño departamento en una colonia tranquila, con buena luz, sin pretensiones. Quería un lugar para empezar de cero, pero esta vez a su manera. Sin tener que mirar a nadie para pedir permiso, sin sentirse visitante en su propia casa. El departamento era acogedor. Una cocina amplia donde volvía a preparar café solo para ella. Un balcón con vista a un árbol de jacaranda que florecía sin avisos. Un cuarto para ella sola, con libros, una lámpara cálida y silencio. El silencio que cura. Con parte del dinero, también ayudó a sus padres. Les remodeló la casa donde crecieron. Cambió el techo que goteaba, arregló la cerca del jardín, mandó a instalar una estufa nueva. No fue por obligación ni por aparentar, fue por gratitud. Sabía que sus padres no entendían del todo lo que había pasado, pero sí veían que su hija por fin caminaba con el rostro en alto. La idea de una fundación no nació de la noche a la mañana. Fue un pensamiento que germinó lentamente, como semilla silenciosa que espera el clima propicio. Un día, mientras leía un artículo sobre abandono escolar en mujeres mayores, lo sintió con fuerza. Recordó a compañeras de su juventud que dejaron los estudios por embarazos, por cuidar a sus hermanos, por no tener dinero. Recordó cómo ella misma casi renunció a todo por sostener una familia que nunca la vio. Y decidió que si iba a usar la herencia de Esteban, sería para devolverle al mundo algo de lo que aprendió a golpes. Empezó con poco, una libreta de ideas, llamadas a excolegas, correos a maestras jubiladas, una publicación en redes. Busco voluntarias para un proyecto educativo con enfoque en mujeres adultas. No importa la edad ni el nivel académico. Solo ganas de acompañar. Las respuestas no tardaron. 3 maestras retiradas, una bibliotecaria, una psicóloga que trabajaba medio tiempo. Todas mujeres con historias propias, con heridas parecidas. Se reunieron en una cafetería y, con café de por medio, armaron el esqueleto de la fundación. Marina alquiló un pequeño local en una esquina tranquila. Antiguamente fue una farmacia. Tenía 2 habitaciones, un baño, y espacio suficiente para colocar sillas, pizarras y libros. Lo pintaron entre todas. Blancos los muros, con detalles en verde y azul. Colgaron frases enmarcadas que invitaban a no rendirse. La puerta de entrada tenía un letrero sencillo, Fundación Nueva Oportunidad. La primera clase fue con 5 mujeres. Una señora de 60 que nunca terminó la secundaria. Una joven madre que quería aprender a escribir bien para conseguir trabajo. Una mujer indígena que hablaba mejor náhuatl que español,
pero quería aprender a leerle cuentos a su nieto. Cada historia era un mapa de lucha, una crónica de sobrevivencia. Marina no solo impartía clases. Escuchaba, anotaba, acompañaba. No juzgaba ni apuraba. Sabía que cada paso era un acto de valentía. Con el tiempo, los grupos crecieron. Se organizaron talleres de alfabetización, regularización escolar, expresión escrita, incluso orientación legal y emocional. A las alumnas no se les llamaba estudiantes, sino mujeres en proceso. Porque eso eran procesos vivos. La fundación pronto fue reconocida en la comunidad. Algunas escuelas públicas se acercaron para colaborar. Llegaron donaciones de libros, de sillas, de materiales didácticos. Marina, sin proponérselo, se había convertido en un referente. Una líder discreta, sin discursos grandilocuentes, pero con resultados reales. Fue en medio de ese renacer cuando Álvaro la buscó. Habían pasado semanas sin contacto. Él nunca se mudó de la casa familiar, y ella tampoco le exigió explicaciones. Lo dejó estar, como quien deja libre una puerta por si alguien quiere entrar, pero sin invitarlo. Una tarde, recibió un mensaje. ¿Podemos hablar? Solo quiero entender. Ella accedió. Se encontraron en una cafetería neutral, lejos de recuerdos compartidos. Él llegó vestido de médico, como siempre. El rostro cansado, la mirada distinta. Marina ya no se estremecía al verlo. Lo observaba con distancia, con cariño sin urgencia. Nunca imaginé que mi padre pensara eso de ti, empezó él, mirando su taza. Lo pensó. Y lo escribió, respondió Marina. Lo sé. Me cuesta procesarlo. Siento que no vi muchas cosas. No las viste porque no querías verlas. Silencio. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Preguntó él, con voz baja. Me equivoqué. Tal vez podamos reconstruirnos. Marina sostuvo su mirada por unos segundos. No había odio. Solo verdad. No quiero reconstruir algo que solo yo sostuve durante años. Él parpadeó, como si no esperara una negativa tan clara. Te agradezco por los hijos, por los años compartidos, continuó ella. Pero ya no soy esa mujer que aguantaba por amor. Hoy me elijo a mí. Álvaro asintió. No insistió. Se levantó, la miró una vez más y se fue. Marina se quedó sentada. Respiró hondo. Sintió, por primera vez, que había cerrado un ciclo sin necesidad de violencia. Que no hacía falta más explicación. Ese mismo fin de semana, en la fundación, se organizó una jornada especial. Historias que inspiran, le llamaron. Cada mujer compartió un relato, una reflexión, una frase. Al final, todas pidieron que Marina hablara. Ella se paró frente al grupo. Tenía en sus manos una hoja doblada, pero no la necesitó. Durante muchos años pensé que tenía que ganarme mi lugar. Que tenía que esforzarme el doble para ser aceptada, para ser vista. Aguanté muchas cosas. Me callé otras tantas. Pero hoy estoy aquí. Y entendí algo, no hay edad para empezar de nuevo. A veces, lo mejor que te puede pasar es que te subestimen. Porque cuando te subestiman, te dejan libre. Y desde ahí, puedes volar sin que nadie te detenga. El silencio fue total. Y luego, los aplausos. Unos aplausos que no eran por compasión. Eran por reconocimiento. Por admiración. Y Marina, por primera vez, sonrió no por cortesía. Sonrió porque sabía que esa versión de ella era la más real de todas. El tiempo, cuando no se vive a la defensiva, parece fluir de otra forma. En los meses siguientes a su renacer, Marina comenzó a vivir sin miedo, sin disculpas, sin deberle nada a nadie. Su rutina ahora estaba marcada por clases, talleres, charlas y conversaciones que la nutrían. Pero fuera de las paredes de la fundación, su historia se estaba volviendo conocida. La prensa local, siempre en búsqueda de relatos inspiradores, descubrió su proyecto. Un periodista joven se acercó con respeto y le pidió una entrevista. Ella dudó, como siempre que se trataba de exponerse, pero aceptó. Habló de su visión, de la importancia de la educación para mujeres mayores, de lo que significa reconstruirse cuando todo te da la espalda. Nunca mencionó a su familia, ni la herencia, ni las humillaciones. No hacía falta. Su mirada ya lo decía todo.
Días después, su rostro apareció en la sección de Sociedad del diario regional, bajo el título, Marina Olmos, la mujer que transformó el dolor en oportunidad. El artículo se compartió en redes, fue comentado por líderes comunitarios, e incluso llegó a oídos de autoridades que empezaron a mirar su fundación con otros ojos. Una mañana de sábado, mientras preparaba café en su cocina, Marina recibió una carta. Era una invitación formal a la premiación estatal a mujeres con impacto social. Su fundación había sido seleccionada entre decenas de proyectos, y ella recibiría un reconocimiento público por su labor. No lo esperaba. Tampoco lo buscaba. Pero al leer la invitación, sintió algo que nunca había sentido en todos sus años como esposa, nuera o madre, validación real, no condicionada, no condescendiente. Pura. Mientras tanto, en una casa mucho más grande y silenciosa, Leonor hojeaba el periódico sin mucho interés. Vivía rodeada de recuerdos viejos y paredes frías. Álvaro la visitaba cada tanto, pero no hablaban mucho. Su círculo social, que antes giraba en torno al prestigio del apellido y a cenas elegantes, se había reducido a compromisos vacíos. Fue una vecina la que le mencionó que Marina había salido en las noticias. Esa mujer está en boca de todos. Dicen que ahora ayuda a mujeres sin estudios. ¿Qué cosa, verdad? Leonor no respondió. Esa noche buscó en internet el nombre completo de Marina. Leyó cada artículo. Vio una entrevista grabada. Observó con atención cómo hablaba, cómo sonreía, cómo contaba su historia con calma, sin rencor. Y algo se removió dentro de ella. No era envidia, no exactamente. Era incredulidad amarga. Durante años, ella creyó que Marina era poca cosa. Una mujer común, sin gracia, sin ambición. Nunca la vio como una amenaza. Solo como un error que su hijo no supo evitar. Pero ahora, el país la aplaudía. La admiraban. La seguían. Marina había construido lo que ella, con todos sus privilegios, nunca pudo, respeto verdadero. La noche de la premiación llegó. El salón estaba lleno de mujeres líderes, periodistas, figuras públicas y autoridades. Marina llegó con un vestido azul marino, sencillo pero elegante. Su cabello recogido, su expresión serena. Iba acompañada de 2 voluntarias de su fundación y de su sobrina, que había diseñado el logo del proyecto. Cuando su nombre fue llamado, se escuchó un aplauso unánime. Marina subió al escenario con pasos seguros. Tomó el micrófono con ambas manos. Miró al público. Respiró. Durante muchos años fui invisible, comenzó. No por falta de presencia, sino porque aprendí que el silencio es también una forma de resistencia. Viví en entornos donde no se me consideraba suficiente, donde cada gesto mío era juzgado o ignorado. Pero entendí que el amor más verdadero no necesita sangre, necesita acciones. Y a veces, el respeto no se exige, se construye. Pausa. Hoy no estoy aquí por una herencia, ni por un apellido. Estoy aquí porque, cuando todo parecía perdido, decidí elegirme a mí. Y ese ha sido el acto más revolucionario de mi vida. Los aplausos no se hicieron esperar. Algunos se pusieron de pie. Marina bajó del escenario con los ojos humedecidos, pero con el corazón en paz. Esa misma noche, ya en su casa, mientras se desmaquillaba frente al espejo, su teléfono vibró. Era un mensaje. Era de su hijo mayor. Mamá, estoy orgulloso de ti. Solo eso. 8 palabras que rompieron algo dentro de ella. No por lo que decían, sino por lo que tardaron en llegar. Marina se sentó al borde de la cama y lloró. No por el reconocimiento, ni por el premio. Lloró porque, finalmente, sus hijos estaban viendo a la mujer que siempre fue. Leonor leyó la noticia al día siguiente. Volvió a ver la transmisión de la ceremonia. Observó cómo todos aplaudían a esa mujer que ella había despreciado durante años. Y, por primera vez, entendió el mensaje de su esposo. Volvió a leer el testamento. Esa carta escrita de puño y letra por Esteban, donde afirmaba que Marina había sido más leal que cualquier sangre. Ahora lo comprendía. Marina no había ganado por suerte ni por lástima. Había ganado porque nunca dejó de hacer lo correcto, incluso cuando nadie la veía. Porque cuidó, sostuvo, escuchó, resistió, en silencio. Y en ese silencio, había más fuerza que en todos sus gritos. Un mes después,
Marina llegó a su fundación como cada mañana. El lugar ya tenía otro ritmo. Había nuevas voluntarias, donaciones, proyectos en marcha. Las mujeres que llegaban a clases la saludaban con afecto. Buenos días, profe. Gracias por lo de ayer, Marina. Eres un ejemplo, de verdad. Ella respondía con una sonrisa, un apretón de manos, una palabra de aliento. Había aprendido a recibir sin incomodidad. A aceptar el cariño sin sentir que tenía que devolverlo con sacrificios. Esa mañana, una mujer joven que había llegado por primera vez, la observó con atención. Al final de la clase, se acercó. ¿Usted es Marina Olmos? ¿La del artículo? Depende, bromeó ella. Mi mamá me pidió que viniera. Dijo que si alguien podía ayudarme, era usted. Marina sintió un nudo en la garganta. Miró a su alrededor. Vio las paredes pintadas con mensajes, los rostros atentos, los cuadernos abiertos, las historias vivas. Y pensó, sí, mi vida ya es mía. Abrió la puerta, dejó pasar a la joven y dijo, pasa. Aquí todas empezamos desde algún lugar. La historia de Marina no es la de una venganza. Es la de una mujer que, aun siendo menospreciada, nunca dejó de actuar con bondad. Que fue ignorada en su propia casa, subestimada en cada comida familiar, y aún así, eligió el respeto. Eligió el silencio, no como sumisión, sino como resistencia. Porque a veces, lo más valiente no es gritar, sino seguir de pie. Marina no buscó reconocimiento. Nunca pidió herencias, ni validación. Solo quería un lugar donde sentirse parte. Y lo encontró, no porque alguien se lo dio, sino porque ella lo construyó con cada gesto, cada día, cada acto de amor silencioso. Su historia nos recuerda que no se necesita gritar para ser escuchada. Que las mujeres fuertes no siempre son las más ruidosas, sino las más constantes. Las que se rompen por dentro pero siguen criando, cuidando, amando. Y que cuando ese tipo de mujeres decide levantarse, no hay pasado que las detenga. Porque la verdadera grandeza no está en lo que tienes, sino en lo que haces con lo que te hicieron. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.